Ontología, el ser infinito, atributos positivos fundamentales. Conclusión. El resultado más importante de la ontología es seguramente el elevarnos al conocimiento metafísico de Dios y de sus atributos. Precioso conocer a pesar de sus imperfecciones, pues es de gran fecundidad en filosofía, sobre todo en moral, en teología y en la vida religiosa personal. No obstante, para que este conocimiento de Dios produzca los frutos que tenemos derecho a esperar, deben evitarse graves escollos sobre los que es útil llamar desde ahora la atención. Aún en el mismo plano filosófico, debemos guardarnos de encerrar a Dios en nuestros propios conceptos humanos, únicos por lo demás, de que nos podemos servir para hacernos de él una representación intelectual. Debemos guardarnos aún con mayor interés de las imágenes de que siempre se acompañan nuestros conceptos y que tienden a asimilar todo objeto de pensamiento a un objeto corporal. La realidad inefable de Dios es infinitamente más rica, más bella, más admirable y amable que cuanto podemos concebir. Recordemos, por ejemplo, las mezquinas ideas e imágenes que espontáneamente nos formamos al decir que Dios es simple, inmutable, eterno, que conoce todas las cosas en sí mismo, etc. Para neutralizar en cuanto posible estas representaciones defectuosas, esta falta de perspectiva, debemos ante todo cultivar la humildad intelectual, la desconfianza de sí, el sentido de nuestros límites intelectuales y de nuestros medios irrisorios cuando se trata de superar lo sensible. Esta modestia intelectual será fuente de prudencia en la manera en que de expresarnos a propósito de nuestros vislumbres de Dios, y quizá lleguemos a preferir una expresión metafórica menos exacta a una fórmula más metafísica, pero ambigua y malsonante. Debemos también ensanchar nuestros horizontes por el estudio y la contemplación de las maravillas del universo creado. Todas las ciencias positivas pueden aportar una preciosa contribución al conocimiento de Dios, pues todas manifiestan a su modo la potencia, la sabiduría y la benevolencia infinitas de Dios, refulgentes en su obra. Es evidente, por ejemplo, que el estudio del mundo astral, con sus dimensiones prodigiosas, con las energías formidables que encierra, con las impecables leyes de sus movimientos, es apto para sugerir al espíritu humano algo de la grandeza de Dios, mejor acaso que el mismo concepto negativo de infinito. Existe otro escollo para el pensador cristiano, el del racionalismo y naturalismo. El racionalismo consistiría en limitarse al conocimiento metafísico de Dios y menospreciar la capital aportación de la revelación a este dominio. La deducción metafísica de los atributos de la causa primera debe hacerse según un método estrictamente racional, y es interesante subrayar, gracias a la distinción neta entre el método filosófico y el método teológico, el contraste que sobre ciertos puntos existe entre el Dios de los filósofos y el Dios de Jesucristo. Mas, después de haber hecho este discernimiento por un interés de método y de crítica, el pensador cristiano no puede olvidarse de completar la representación metafísica de Dios con la ayuda de los datos de la revelación. Esta no solamente aporta a los hombres nueva claridad sobre el misterio de la vida íntima de Dios, la Santísima Trinidad, sino que nos descubre una gratuita iniciativa de Dios respecto a la humanidad.
nuestra vocación sobrenatural y su realización por la encarnación del Verbo, este nuevo e insospechado efecto de la benevolencia divina, este orden de la gracia y de la encarnación y redención, esta irrupción de lo divino en lo humano, esta inserción misteriosa de una persona divina en la historia de la humanidad, entraña como consecuencia nuevas relaciones entre los hombres y Dios, y modifica profundamente toda la economía de la religión. Es, pues, indispensable que el pensador cristiano tenga en cuenta estos hechos e inserte prudentemente su visión filosófica en la síntesis cristiana que la revelación le propone. Los escolásticos se han preguntado cuál era la esencia metafísica de Dios, esto es, el atributo que según el orden de nuestro conocer es necesario y suficiente para distinguir a Dios de todas sus criaturas. La esencia metafísica de Dios es la infinitud. En efecto, la prueba de la existencia de Dios consiste en demostrar que más allá del orden de los seres finitos existe un ser no finito o infinito. Este atributo es necesario para distinguir a Dios de las criaturas, pues se le requiere para establecer su existencia. Es suficiente, porque sólo Dios es infinito. Pero si se entiende por esencia metafísica el atributo que según nuestra manera de conocer a Dios sea el atributo fundamental que caracteriza a Dios y del cual se pueden deducir todos los demás, diremos que la esencia metafísica de Dios es el ser infinito. Es primeramente ser, porque el ser es el valor fundamental, el inteligible primero, la perfección suprema. Mas el ser como tal no es el atributo propio de Dios, es un atributo trascendental. Para tener una noción distintiva de Dios, una noción que defina su esencia metafísica, debemos concretar la atribución del ser gracias a un predicado negativo, diciendo que es el ser sin medida o infinito, el ser sin esencia, esto es, no recibido y limitado por una esencia propiamente dicha, el ser sin composición de ese y esencia, el ese subsistentes, el ser subsistente. De que Dios sea el ser infinito se deduce que es absoluto, inmutable, único, causa de todos los seres finitos, porque fuera del ser infinito no puede haber sino participaciones finitas de dicho ser, y que posee eminente y formalmente todas las perfecciones simples. No debemos confundirnos en lo que toca al carácter aparentemente positivo de la expresión ser subsistente. En esta expresión el término ese está evidentemente tomado de la composición del ese y esencia de los seres finitos, y se quiere decir que lo que en la criatura es un componente recibido en otro componente, o mejor, correlativo a otro componente, en Dios es una realidad completa, simple y subsistente. Ni el ese, ni el ser, ni la subsistencia son atributos distintos de Dios. Ni el ese ni la subsistencia son atributos distintivos de Dios. Lo característico de Dios es ser sin esencia. Como se ve, no tenemos idea positiva de lo que el ser subsistente tiene de distinto de Dios.